Bienvenidos una vez más a mi canal, donde compartimos experiencias, reflexiones y, bueno, a veces, un poquito de chisme. Y hoy, amigos míos, hoy tengo un tema que sé que muchos de ustedes han estado esperando. Y sí, lo prometido es deuda. Hoy vamos a hablar sobre Mert. Para aquellos que no estén tan familiarizados, Mert es, bueno, digamos que es parte de mi historia. Hemos compartido muchas vivencias, muchas risas y también, algunos momentos complicados, por decirlo suavemente. Y hoy, finalmente, voy a ser completamente honesta con ustedes. Voy a confesar la verdad, toda la verdad, sobre Mert y sobre todo, sobre cómo fue su actitud en nuestra relación. Sé que muchos de ustedes se preguntan, ¿qué pasó realmente? ¿Por qué terminaron las cosas? ¿Cómo era él en realidad? Pues hoy, sin rodeos, voy a responder a esas preguntas. Y lo hago con el corazón abierto porque creo que es importante ser transparente, tanto con ustedes como conmigo misma. Antes de empezar a sumergirnos en la historia, me gustaría pedirles algo. Si son nuevos por aquí, por favor, consideren suscribirse al canal. Me ayuda muchísimo saber que están ahí, que les interesa mi contenido, y me da la energía para seguir compartiendo mis experiencias. Así que suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y ahora sí. ¿Preparados, listos, a contar la verdad sobre Mert? Miren, para entender la situación, creo que es importante empezar por el principio. Cuando conocí a Mert, quedé impresionada. Era carismático, divertido y tenía esa chispa que te atrae inevitablemente. Nos reíamos mucho, teníamos muchos intereses en común, y la conexión fue inmediata. En ese momento todo parecía perfecto, como una película romántica, ¿saben? De esas películas donde todo es color de rosa, donde los protagonistas parecen destinados a estar juntos. Creíamos que habíamos encontrado nuestra historia de amor ideal. Recuerdo perfectamente la primera vez que lo vi. Fue en una reunión de amigos en común. Estaba radiante con una sonrisa que iluminaba la habitación. Tenía una forma de hablar que te atrapaba, te hacía sentir importante, escuchado. Era un conversador brillante capaz de hablar de cualquier tema con pasión y conocimiento. Me sentí atraída por su energía, por su entusiasmo, por su forma de ver la vida. Y por supuesto, físicamente también me pareció muy atractivo. Era todo lo que en ese momento buscaba, o creía buscar, en una pareja. Las primeras semanas fueron mágicas. Salíamos a cenar, al cine, a conciertos. Nos pasábamos horas hablando por teléfono, enviándonos mensajes de texto, compartiendo nuestros sueños, nuestras esperanzas. Nos sentíamos como si nos conociéramos de toda la vida, como si hubiéramos estado buscando al otro durante mucho tiempo. Era una etapa de descubrimiento, de enamoramiento, donde todo era emoción y alegría. Y honestamente me sentía muy feliz. Pensaba que había encontrado a la persona perfecta para compartir mi vida. Pero, como suele pasar, la realidad es mucho más compleja que una película. Con el tiempo empecé a notar ciertas cosas que no encajaban del todo. Pequeñas señales que al principio minimicé. Quizás por estar cegada por la chispa inicial, o simplemente porque no quería ver lo que era evidente. Es fácil dejarse llevar por la euforia de las primeras etapas, por el deseo de que todo sea perfecto, y a veces, eso nos impide ver las señales de alerta. Una de las primeras cosas que me llamó la atención fue su falta de compromiso. No en el sentido romántico, sino en general. Con el trabajo, con sus amistades, con sus proyectos personales, siempre parecía estar a medio camino de todo. Nunca terminaba lo que empezaba, y a menudo encontraba excusas para no cumplir sus promesas. Al principio lo achacaba a la inmadurez, a la falta de experiencia. Pensaba que con el tiempo todo cambiaría. Creía que con el apoyo y el cariño podría superar esa tendencia a la inconstancia. Recuerdo que tenía muchos proyectos que nunca llegaban a buen puerto. Empezaba un curso de algo y lo dejaba a las pocas semanas. Quería escribir un libro, pero nunca pasaba de las primeras páginas. Tenía ideas brillantes para un negocio, pero nunca llegaba a concretarlas. Al principio lo animaba, le ofrecía mi ayuda, le recordaba sus objetivos. Pero con el tiempo me di cuenta de que era un patrón, una constante en su vida. Era como si le faltara la perseverancia, la determinación para llevar a cabo lo que se proponía. Y quizás, en parte, tenía razón. Con el tiempo la situación cambió, pero no para mejor.
La falta de compromiso se extendió también a nuestra relación. Olvidaba fechas importantes, no planeaba nada a largo plazo, y parecía vivir cada día como si fuera el último. No se preocupaba mucho por el futuro, ni por construir algo sólido con nosotros. Esto, claro, me generaba mucha frustración y tristeza. Yo, por el contrario, siempre he sido una persona muy orientada a metas, que valora la estabilidad y la planificación. Y ver que él no compartía esa visión, que no se preocupaba por el futuro de nuestra relación, me hacía sentir insegura e inestable. Por ejemplo, las celebraciones de nuestros aniversarios o de fechas especiales. Siempre olvidaba, o llegaba tarde, o no le daba la importancia que yo le daba. Para mí, esos momentos eran importantes, eran una forma de demostrar cariño y compromiso. Pero para él, parecían ser una simple formalidad. Y eso con el tiempo me dolía mucho. Sentía que no me valoraba, que no le importaba tanto como yo a él. Otra cosa que me hizo cuestionar la relación fue su actitud, digamos, poco empática. A veces cuando le contaba mis problemas, mis preocupaciones, no parecía entender. O peor aún, minimizaba lo que sentía. Me daba la sensación de que no se ponía en mi lugar, de que no le importaba realmente lo que me pasaba. Y eso con el tiempo es muy doloroso. Porque en una relación necesitas sentirte escuchado, comprendido, apoyado. Y yo, lamentablemente, no sentía eso. Recuerdo una vez que estaba pasando por un momento muy difícil en el trabajo. Tenía mucha presión, estaba muy estresada, y necesitaba hablar con alguien, desahogarme. Le conté todo lo que me estaba pasando con la esperanza de encontrar consuelo, de sentir su apoyo. Pero su reacción fue despectiva. Me dijo que estaba exagerando, que no me preocupara tanto, que todo era una tontería. En ese momento me sentí sola, incomprendida. Me di cuenta de que no podía contar con él cuando más lo necesitaba. Y no era un hecho aislado. Era una constante. Cuando tenía un problema, en lugar de escucharme y empatizar conmigo, tendía a restarle importancia, a minimizar mis sentimientos. Era como si no entendiera lo que era estar en mi lugar, como si no le importara cómo me sentía. Y eso con el tiempo me fue desgastando, me hizo sentir que no era valorada, que mis emociones no importaban. La comunicación también fue un problema. Mert era evasivo. Nunca hablaba directamente de lo que sentía, de lo que pensaba. Intentaba evitar las conversaciones serias, y siempre encontraba una forma de desviar el tema. Esto obviamente generaba mucha frustración y sobre todo, mucha desconfianza. ¿Por qué si no puedes hablar con tu pareja, cómo se supone que vas a construir una relación sólida? Era como si tuviera miedo de ser vulnerable, de mostrar sus verdaderos sentimientos. Cuando intentaba hablar con él sobre algo importante cambiaba de tema, se ponía a bromear, o simplemente se negaba a responder. Era muy frustrante porque yo necesitaba una comunicación abierta y sincera para sentirme segura y conectada con él. Pero él, en cambio, prefería evitar las conversaciones incómodas. Por ejemplo, cuando le preguntaba qué sentía por mí, nunca me respondía directamente. Me decía cosas vagas, ambiguas, que no me daban ninguna seguridad. Me decía que me quería, pero no me demostraba ese cariño con acciones. Y eso con el tiempo me generó mucha desconfianza. Empecé a dudar de sus sentimientos, a cuestionar la solidez de nuestra relación. A todo esto se sumaba su necesidad de control. No en el sentido físico, sino más bien en el sentido emocional. Quería saber dónde estaba, con quién estaba, qué hacía. Y si no le daba explicaciones detalladas, se enfadaba, se ponía celoso, y me hacía sentir culpable. Al principio lo achacaba al amor, a los celos, pensaba que era una muestra de interés. Pero con el tiempo me di cuenta de que era una forma de control, de dominar la situación. Al principio creía que era normal que se preocupara por mí, que quisiera saber dónde estaba. Pensaba que era una señal de que le importaba, de que quería estar cerca de mí. Pero pronto me di cuenta de que sus preguntas eran constantes, obsesivas. Quería saber con quién salía, a dónde iba, qué hacía en cada momento del día. Y si no le daba explicaciones detalladas, se enfadaba, se ponía celoso, me hacía sentir culpable. Recuerdo que una vez fui a cenar con unas amigas. Cuando le conté me hizo un interrogatorio, ¿quiénes eran? ¿Qué iban a hacer? ¿A qué hora iba a volver? Me sentí agobiada, como si estuviera en un juicio.
Y al final, cuando llegué a casa, me esperaba con reproches y celos. Me di cuenta de que no era normal, que no era sano. Estaba empezando a controlar mi vida, a limitar mi libertad. Y claro, la mentira. Las mentiras pequeñas, las mentiras grandes, las mentiras piadosas. Las mentiras eran parte de su día a día. Y aunque intenté comprenderlo, aunque intenté perdonarlo, la verdad es que la confianza es un pilar fundamental en cualquier relación. Y cuando la confianza se rompe, es muy difícil reconstruir. Al principio eran mentiras pequeñas, cosas sin importancia. Pero con el tiempo las mentiras se hicieron más frecuentes, más elaboradas y más dolorosas. Me mentía sobre su trabajo, sobre sus salidas con amigos, sobre su relación con otras personas. Y cada mentira, por pequeña que fuera, era una puñalada a mi confianza. Me hacía sentir insegura, desconfiada, y me impedía construir una relación sólida y duradera. Hubo momentos en los que sentí que estaba caminando sobre cáscaras de huevo. Tenía miedo de decir algo mal, de hacer algo que lo molestara. Y eso, amigos, no es una relación sana. Una relación debe ser un espacio seguro, donde te sientas libre de ser tú mismo, sin miedo a ser juzgado o controlado. Empecé a sentirme asfixiada, prisionera de la relación. Tenía miedo de expresarme, de decir lo que pensaba, de tomar mis propias decisiones. Tenía miedo de decepcionarlo, de enfadarlo, de perderlo. Y eso me impedía ser yo misma, me impedía ser feliz. Me sentía como si estuviera constantemente caminando sobre cáscaras de huevo, tratando de no romper nada, de no cometer ningún error. Y así con el tiempo la relación se fue deteriorando. Las discusiones eran cada vez más frecuentes, la comunicación era cada vez más difícil, y la distancia emocional era cada vez mayor. Intenté muchas veces hablar con él, explicarle cómo me sentía, qué necesitaba. Pero, lamentablemente, no hubo cambio. Recuerdo que intenté hablar con él sobre la falta de compromiso, sobre la falta de empatía, sobre las mentiras. Le expliqué cómo me sentía, qué necesitaba para sentirme feliz en la relación. Le dije que necesitaba que fuera más responsable, que me escuchara, que fuera sincero conmigo. Pero sus respuestas eran evasivas, minimizaba mis sentimientos, y nunca asumía su responsabilidad. Y llegó un momento en el que me di cuenta de que la única opción era tomar una decisión. Una decisión dolorosa, pero necesaria. Y esa decisión fue terminar la relación. Fue difícil, muy difícil. Me dolía, claro que sí. Pero sabía que era lo mejor para mí, para mi salud mental, para mi futuro. Porque no podía seguir en una relación que me hacía infeliz, que me consumía emocionalmente. El día que tomé la decisión, me sentí devastada. Lloré mucho, me sentí perdida, insegura. Tenía miedo de estar sola, de empezar de nuevo. Pero también sentí un alivio, una liberación. Supe que estaba tomando la decisión correcta, que estaba poniendo mi bienestar por encima de todo. Después de la ruptura, necesité tiempo para sanar, para recuperarme. Y durante ese proceso aprendí mucho sobre mí misma, sobre lo que quiero en una relación, y sobre lo que no estoy dispuesta a tolerar. Aprendí a valorarme, a poner límites, y a priorizar mi bienestar. El proceso de sanación no fue fácil. Tuve que enfrentar muchos sentimientos como la tristeza, la rabia, la desilusión. Tuve que aprender a perdonarme a mí misma por haber estado tanto tiempo en una relación que no me hacía feliz. Tuve que reconstruir mi autoestima, mi confianza, mi seguridad. Pero a medida que pasaba el tiempo me sentía más fuerte, más segura de mí misma. Aprendí a escuchar mis necesidades, a expresar mis emociones, a poner límites saludables. Aprendí a valorar mi propia compañía, a disfrutar de mi soledad, a ser feliz conmigo misma. Hoy, mirando hacia atrás, no me arrepiento de haber tomado esa decisión. Sé que fue lo correcto. Y aunque la experiencia fue dolorosa, también me enseñó mucho. Me hizo más fuerte, más resiliente y más consciente de lo que busco en la vida. Me enseñó a reconocer las señales de alerta, a no minimizar los problemas, a no conformarme con menos de lo que merezco. Me enseñó a valorar la honestidad, la empatía, la comunicación, el respeto, la confianza. Me enseñó a ser fiel a mí misma, a no sacrificar mi bienestar por nadie. Y ahora, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que mi historia les haya servido de algo, que les haya hecho reflexionar,
y que les haya dado fuerzas para tomar decisiones importantes en sus propias vidas. Quiero agradecerles a todos ustedes por estar aquí, por escuchar mi historia, y por su apoyo incondicional. Me encanta saber que puedo contar con ustedes, que hay una comunidad que me entiende y que me apoya. Muchísimas gracias. Y ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué opinan sobre la actitud de Mert? ¿Han vivido alguna experiencia similar? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría leerlos y responderlos. Compartir nuestras experiencias nos ayuda a crecer, a aprender, y a sentirnos menos solos en este camino. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.